debemos permitir que nos conviertan en un régimen con menos libertades ni menos. Yo me acuerdo cuando estaba Xóchitl Gálvez en campaña, que no daba un pronunciamiento en un tema como el del aborto, que hubo comentarios de la gente de Argentina que decía eso, decía es que es la derecha buena ondita, la derecha, ¿cómo le decía? La derecha cobardita, la derecha cobardita, ¿no? Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Muth y nos encontramos el día de hoy a sábado 29 de noviembre del 2025. Si les gusta la videoinformación, por favor apóyenme con un like, que eso apoya mucho al canal, compartirlo y no olviden activar la campanita. Pues comenzamos donde salió la perdedora de Xóchitl Gálvez a gritarle a los cuatro vientos a la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y dice que México ya despertó y que urge la presencia de instancias internacionales. Pero el analista político Jesús Escobar se burla de ella, ya que como los panistas ya ni la pelan, se unió con Salinas Pliego a este grupo de ultraderecha porque anda buscando sus croquetas, en donde, ¿saben qué? Nadie la ha invitado y sabemos que Salinas Pliego agarra cualquier basura. Ahí tenemos a su comadre, la marioneta Lili Telles. Comenzamos. Desde antes que se realizara la marcha del pasado sábado, fue descalificada y menospreciada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde la más alta tribuna. Exhibió a influencers y a usuarios de redes sociales que habían apoyado la movilización y aseguró que el movimiento, según ella, carecía de raíces genuinas de las preocupaciones de la juventud. No se puede descalificar solo por pensar diferente. Pensar distinto no nos hace enemigos del Estado. No debemos permitir que nos conviertan en un régimen con menos libertades ni menos espacios democráticos, porque eso nos acerca cada vez más a un régimen autoritario. Ya entramos a la etapa, esto lo platicamos ahora al aire, donde hacen a un lado a los Krill, a los Xóchitl, a todos estos personajes que para ellos literalmente pues son muy democráticos, ¿no? O sea, son muy blandengues, o sea, son así como que, son socialistas de closet. Exactamente, ¿no? Digo, y ojo con esto, yo me acuerdo cuando estaba Xóchitl Gálvez en campaña, que no daba un pronunciamiento en un tema como el del aborto, que hubo comentarios de la gente de Argentina que decía eso, decía es que es la derecha buena ondita, la derecha, ¿cómo le decía? La derecha cobardita, la derecha cobardita, ¿no? Entonces yo sí siento que ya dijeron, ya llegamos ahora sí a la internacional fascista y les vamos a enseñar cómo se hace en realidad. Porque México es un factor clave. Muchas veces dejamos de lado todo lo que es la geopolítica internacional, pero México es un factor clave en la lucha hegemónica que se está viviendo ahorita entre Estados Unidos y China. Si México no es un gobierno que se dobla a Estados Unidos, si no es un gobierno que se quiebra ante Estados Unidos, les rompe todo. Claro, les rompes el esquema, porque Estados Unidos dice, este puede llegar a acuerdos con los BRICS, este puede llegar a acuerdos con China, este puede llegar a acuerdos con Rusia, y entonces ya mi hegemonía regional se empieza a ver cuestionada por todos lados. Yo necesito en México un Milei, un Bukele, un Noboa, personas a las cuales les doy palmaditas y están felices de la vida, eso sí, como ellos señalan de manera ofensiva, con sus famosas croquetas. Entonces, ahí es Calderón, un Peña Nieto, claro. Digo, Lindsey Graham lo ha insistido, no una, varias veces, y Lindsey Graham hoy por hoy es uno de los estadounidenses que más ha insistido en un golpe de Estado en México y en una intervención militar en México. Y él abiertamente dijo, nosotros queremos un Calderón, punto. A nosotros nos conviene un Felipe Calderón Hinojosa. Y tú lo ves con esta articulación narrativa. Lo que gritan en esta manifestación, esta idea, y ahorita que decía Rafa, esta idea de los golpes blandos, claro, o sea, tú empiezas con un discurso donde deshumanizas al enemigo, donde lo minimizas, donde lo llevas a un entorno de que es de lo peor, de que no merece el respeto ni siquiera como ser humano para justificar acciones en su propia contra. Y lo ves con este señor Antonetti, lo ves con este señor Saricedo y este señor Negreca. Ojo, la derecha diario viene con TV Azteca, o sea, está pactando y está abiertamente su vínculo con TV Azteca. Entonces, sí vemos una unión que a mí se hace mucho más peligrosa, a diferencia de Frena. Frena, pues el señor se le caía a la Virgen en plena transmisión, se cayó como 3 veces, Frena había casas que volaban. Y yo creo que ahora sí estamos viendo ya el operar de la verdadera ultraderecha, no de las casas de campaña, sino esa ultraderecha que siempre ha estado aquí, pero ahora sí encuentra ya un apoyo internacional, una operación internacional, porque hay un conflicto internacional que se está viviendo en todos los sentidos. Entonces el gobierno gringo está de acuerdo con Molotov. Dice, no, hombre. Menos con frijoleros. Con el PRIAN, sí, era un México bien chingón. Sí, para ellos sí, ¿no? Pero aquí hay un dato que es importante. No debemos olvidar, primero, que Ricardo Salinas Pliego es hijo de Salinas Price, que fue un hombre abiertamente fascista y que fue uno de los introductores del neoliberalismo en nuestro país, ¿no? Es uno de los cuates que introducen el proyecto neoliberal en nuestro país. Y hay otra cosa que no hay que olvidar de todo este proceso, y es que el fascismo nace precisamente con grupos de choque, con grupos de porros violentos. Las camisas negras. Sí, pero quien los hace originalmente es Charles Maurras en Francia, que hace los mensajeros del rey, le copia el modelo Benito Mussolini, los uniforma de negro con camisas negras, que era lo más barato, aquí por eso tenemos camisas negras. Y lo que hace es una cosa muy sencilla. Los llama ramas italianas de combate. Son grupos, es el fascismo. Fasci italiani di combattimento. Lo que vienen a actuar son grupos fascistas.
no traen camisa negra, vienen todos de negro, pero no son ya el bloque negro, son otra historia. Claro. Son grupos, son los todo vestido de negro, ¿no? Pues son grupos de choque fascistas. Y yo sí estoy convencido de que esto está muy ligado a la crisis que trae Estados Unidos. Claro. ¿No? Y al crecimiento de la derecha a nivel internacional. Estamos viviendo un crecimiento de la derecha, de la derecha fascista a nivel internacional, y por primera vez en mucho tiempo tiene su expresión en México. Y hay una cosa que es curiosa. En México la derecha fascista jamás ha realmente prosperado. Sí, no, es que la identidad del mexicano, la cultura del mexicano, choca directamente con muchas de las expresiones que los estamos viendo. Y seamos claros, o sea, el momento que vive México no es el momento que se vive en otros países. No es, por ejemplo, cuando nos acaban de decir, no, es que al igual que Perú, a ver, perdón, los jóvenes de Perú están protestando en contra de una ahora ya expresidenta que tenía 2% de popularidad, con una expresidenta que llegó a través de un golpe de Estado contra Pedro Castillo, contra una expresidenta que se dedicó a masacrar a todo aquel que se atrevió a protestar. Entonces, las condiciones de México no son las mismas. No son las mismas. Y yo creo que esa es la principal defensa que tenemos, o sea, ante este tipo de discursos, de violencia, de acciones, porque aparte, hoy en México tienes un gobierno con sus contradicciones, con sus cuestionamientos, como quieras, pero que a diferencia de lo que dice Molotov, es mucho mejor lo que tenemos ahorita de lo que había antes, y la gente así lo ve. A mí me tocó hace poco una señora que recibe su pensión, que su hijo tuvo un aumento salarial y demás, y ella ve TV Azteca. Todas las noches, en su puesto de que sea la señora veía TV Azteca. Hace unos días yo pasé y ya no la tiene. Y yo le pregunté, oiga, ¿por qué no está viendo esta noche en Hechos? Y lo que me dice es que son puras mentiras. Son puras mentiras, señor. Están diciendo puras mentiras. Y yo me quedé pensando, dije, ahí tienes. O sea, si tú crees, señor Antonetti, Negre, el que sea, que el pueblo de México es tan ignorante o el pueblo de México es tan, pues te vas a topar con que hay un sector que ya no lo es. Claro, falta mucho trabajar y claro, insisto, no se trata de minimizar el discurso ni mucho menos. Pero sí creo que hay una resistencia natural resultado del momento que vive nuestro país, a diferencia de lo que se ha vivido en otro lado. Y por eso creo que también es mucha frustración de parte de ellos, que no se dan cuenta que no alcanzan a penetrar ciertos aspectos, e incluso ahí se está dando una alianza. Ahorita agrego algo de lo que tú magistralmente decías, Rafa. ¿Quién es el que controla Atlas Network? Claro, en México. Es el primo de Ricardo Salinas Pliego. Y ojo con un detalle que para mí sí es algo que se tiene que analizar tarde que temprano. Durante su fiesta de cumpleaños, Ricardo Salinas Pliego hace un guiño a las iglesias pentecostales. Al evangelismo. Mira. Y ese punto es muy interesante porque ese grupo tiene poder en México, tiene medios de comunicación en México. Y en Brasil fueron determinantes para golpear a Lula, para golpear a Dilma Rousseff. Entonces sí busca esa alianza en un momento dado. Y el juego que dentro de los golpes blandos en América Latina han sido este tipo de... Pero en Brasil tienen una presencia brutal. Aquí en México también es importante. Fuertes, pero aquí es más importante la iglesia, y la iglesia está actuando en este proceso. Vimos a monjas y vimos a grupos clericales en la marcha del 15 de noviembre. Y ojo, hay una cosa que no es menor. La mayor expresión de la contrarrevolución, digamos, ultraderechista en México en el siglo XX fue la cristiada. Claro. La iglesia está volviendo a llamar. Sí, de hecho, se gritaban. Exactamente. Aquí hay un problema. Que están haciendo brujería en Palacio, que así tal cual, que son cosas del demonio, que esa señora está haciendo, hizo brujería el día de la toma de posesión. Bueno, un video de apenas de esta marcha del jueves, una señora traía la imagen de la Virgen de Guadalupe y la señora grita... Viva la guadalupana, que casi, casi libertad. Pero aparte de todo, ¿sabes qué es lo que llamó la atención cuando dice, vamos en paz, no vamos a hacer lo mismo que el sábado? Y alguien le contesta, no, si no hicimos nada. Sí, cierto, no hicimos nada. No hicimos nada, pero Dios y no sé qué, y Cristo. Entonces, es ahí donde dices, la manipulación está más que presente. Sí, claro. Y son demasiado obvios, pero por lo mismo son demasiado peligrosos. Todas las marchas de la derecha, desde el sexenio pasado, siempre tuvieron este ingrediente de la total desinformación, ¿no? Sí, claro. Y desconocimiento. Cada una de las marchas, la del INE, la del Marea Rosa, todos, eran una serie, eran marchas sobre mentiras. Claro. Esta también, pero sí hay un ingrediente ya de intolerancia muy fuerte, ¿no? Yo sí veo aquí, y lo que platicamos, sí veo operando al neofascismo, sí veo operando ese internacional fascista, que sí no tiene una oficina pública, no tiene un membrete, no tiene un solo rostro, pero se articula perfectamente bien. Lo vemos en España, lo vemos en Argentina, lo vemos en El Salvador, lo vemos en Perú, lo vemos por otro lado ya actuando en Chile, lo vemos actuando por supuesto también en Colombia. O sea, los vemos ya actuar directamente, sobre todo ya centrándose en estos lugares en donde no tienen gobiernos afines, en donde no están los gobiernos que ellos quisieran que estuvieran. Entonces ya comienzan a generar ese clima de inestabilidad, esa versión del caos. O sea, claro. México vive en un caos. Nadie quiere a Claudia Sheinbaum porque cada sector está en contra. Esta marcha que se anuncia presuntamente, porque no se ha confirmado nada, de los militares en retiro, que se quejan de que no hay un aumento. Dices, la proclama es legítima, todos merecen su aumento, pero en realidad el timing político, el momento político, narrativamente es todos estamos en contra de Claudia, nadie quiere a Claudia y cada sector está generando un problema. Y esto, fíjate, se lo escuché decir a una persona que conozco, que él es literalmente ultraconservador.
Y se le salió en una plática que estaban ahí al lado de donde estaba su servidor y dijo, la idea es crear este concepto de que todos estamos en contra de Claudia, de que cada sector está molesto en contra de Claudia. Entonces, ahí es donde dices, ¿qué tanto pueden penetrar en ese sentido y qué tan peligrosos pueden llegar a ser? Ese discurso difícilmente prende con una presidenta que tiene entre 70 y 80% de aprobación. Eso difícilmente funciona. Y esto se refleja en el hecho de que la convocatoria del 20 fue un fracaso. 17,000 personas o 18,000 personas. Del 15 fue 17,000, 18,000. El otro fueron 120 personas. Había más medios y vendedores de chicharrones que de banderas. Regreso a mi formulación. Es decir, fue un fracaso la marcha del 15 porque no convocó a más de 17,000 personas y después convocaron otro el 20 y ahí sí no fue prácticamente nadie. Esto es un desastre. Y yo sí creo que parte del fracaso es, primero, el mal timing que tiene. Es decir, están haciendo un análisis totalmente desacertado. El proyecto, estamos ante dos proyectos de nación, en realidad. El proyecto de la ultraderecha a ese sector que es minoritario en México. Sí, muy minoritario. Pero que aparte los evidenciaste. Yo también creo que mucho de lo que pasó este 20 fue uno, porque los evidenciaste, o sea, quedó más que de manifiesto quienes estaban detrás de ese golpe que da Luis Alcalde. Es contundente. O sea, cuando saca los contratos, tuvo que salir este señor Samaniego, a decir, no, sí, yo también soy panista, y salió esta chica Jimena, sí, yo también soy panista. O sea, salieron al control de daños. Aquí ya lo sabíamos. Es una marcha de falsa bandera, y se documentó. Así es, y eso tronó la marcha. Ahora, como bien señala, se coincide, o sea, ¿qué estratega político dice, marchamos nos fue mal? Porque a mí alguien me comentaba por ahí de la audiencia, es que si fueron jóvenes, a ver, una marcha estudiantil es cuando el 90% de los asistentes son jóvenes, son estudiantes. Si tú, o el 80%, si tú lanzas una marcha de 17,000 personas donde el 85-90% son personas de mi generación para arriba, perdón, no estamos hablando de que acudieron los jóvenes, o sea, no es una marcha juvenil. Luego, ¿quién se le ocurrió decir, vamos a repetirla ahora el 20, cuando es el desfile militar? Y cuando estás confirmando tu provocación a un gobierno. Yo sí creo, sinceramente, yo sí creo que la orden vino de la Jusco, porque yo sí te digo una cosa, yo sí creo que aquí a los ultraderechistas de aquí, que yo ya los menciono así, no les da, o sea, en muchos aspectos, a Litor, Salinas Pliego, pero a los otros sí. El punto es en qué momento se van a poner de acuerdo y a final de cuentas, quién va a empezar a imponer las condiciones de aquí en adelante, ¿no? Una cosa que yo quisiera subrayar es la importancia que tuvo Salinas Pliego en este proceso. Vimos a grupos a porros, pues, queriendo entrar a la Suprema Corte de Justicia. Lo que me cuentan es que iban directamente a donde estaban los expedientes de Salinas. Sí. Pues bueno, mexicanos, ya sabemos muy bien, perfectamente, cómo estos panistas piensan que no los escuchamos o tienen problemas auditivos, porque si no gritan, realmente no parece que estén dando un discurso o quieran dar una información o darnos algo, parece que nos están regañando. Realmente hemos visto perfectamente cómo desesperadamente desde Lili Téllez, Xóchitl Gálvez, andan buscando por todos lados como perritos balderos a ver quién les toma en cuenta. Y hemos visto que nadie, el PAN le hacen el fuchi y el PRI ni qué pensar, realmente ni las pelan. Por eso, el único que les queda es Salinas Pliego, que sabemos que está buscando un movimiento, un nuevo partido político. Y está en busca de lo que sea, de la peor basura, pero que tenga gente. Realmente es triste que tengamos una oposición tan débil, tan mediocre, y perfectamente lo dice Jesús Escobar. Esta marcha del fracaso, porque así solo se puede llamar, porque no tuvo nada de Z, había más de INAPAM, realmente demostró que ni con bots, ni con el gasto multimillonario de más de 90 millones de pesos utilizando programas de instancias internacionales, no le llegan a los talones a la Cuarta Transformación y sobre todo a la presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque no es la Cuarta Transformación, sino los millones de mexicanos que estamos atrás de ella. Y eso es lo que no ven esto de la porquería de la oposición. Esto es lo que no ve Xóchitl Gálvez, esto es lo que no ve Latinos, esto es lo que no ve Salinas Pliego. Por eso están temblando, porque saben que realmente somos una marea, somos una masa de gente que realmente sí despertamos en el 2018, que sí hemos visto cambios, y no como las basuras que nos dejaron estos prianistas y panistas. Eso es todo por hoy. Si les gustó mi video, por favor, apóyenme con un super like, compartirlo, y no olviden activar la campanita. Adiós.